Si tienes el alma sensible, entonces quizás sea mejor que sigas tu camino. Porque en este episodio verás mundos arrancados de su lugar de origen, otros precipitados hacia sus estrellas cuando no sean simplemente pulverizados. Vivimos en una época en la que todo el sistema solar parece estar en equilibrio. Todo está sumido en una calma aparente. A veces el cielo nocturno se realza con un cometa, y en ocasiones raras un asteroide impacta un planeta. En general, los mundos que giran alrededor del Sol parecen seguir una mecánica bien aceitada, funcionando así sin contratiempos desde hace miles de millones de años. Excepto que en realidad, cuando miras el sistema solar, muy probablemente estás frente a una escena del crimen. Se cree que dentro de él algunos mundos fueron asesinados, lanzados al Sol o arrancados de sus órbitas y expulsados hasta el punto de ir a la deriva solos en la inmensidad fría del espacio entre las estrellas. Hoy los llevo a sumergirse en el corazón de una historia llena de giros inesperados, donde los protagonistas del drama, sean víctimas o culpables, siempre son planetas. ¿Por qué los planetas del sistema solar tienen este orden y no otro? ¿Por qué la Tierra está a esta distancia del Sol y no en otro lugar? ¿Cuáles mecanismos decidieron esta sorprendente disposición? Por mucho tiempo estas preguntas siguieron siendo enigmas sin resolver. Hasta que se descubrió, en las últimas décadas, miles de otros sistemas planetarios cuyas arquitecturas particulares nos han dado pistas para resolverlos. Pero antes de... Para avanzar debo mostrarles nuestra escena del crimen. Aquí tienen representados, guardando las proporciones, los planetas de nuestro sistema solar. Y se puede ver que hay grandes diferencias de tamaño entre los 4 planetas rocosos que giran cerca del Sol y los 4 gaseosos, mucho más masivos e imponentes, que están mucho más alejados. Las gigantes heladas Urano y Neptuno son aproximadamente 4 veces más anchas que la Tierra y 15 veces más pesadas, mientras que Saturno y Júpiter pesan, respectivamente, 95 veces y 320 veces más que nuestro planeta. Obviamente las distancias no están a escala, porque el espacio es tan vasto que es imposible representar en una sola imagen las distancias que separan estos astros y su tamaño sin perderlos de vista. Para que lo comprueben, piensen que, en un universo reducido, en el que el Sol tuviera solo 10 centímetros, Mercurio estaría a 4 metros y tendría un diámetro del tamaño de la cabeza de un alfiler. Venus estaría a casi 8 metros, mientras que la Tierra orbitaría a casi 11 metros de nuestro Sol reducido. Y estos 2 planetas tendrían solo 1 milímetro de diámetro. Marte estaría a más de 16 metros. Júpiter y Saturno, las gigantes gaseosas, estarían a 56 y 102 metros de aquí, respectivamente. Urano y Neptuno estarían a 206 y 323 metros de allí, más allá de las distancias. Cuando uno se fija en las particularidades de nuestro sistema solar, lo primero que salta a la vista es que los mundos menos masivos evolucionan más cerca del Sol que aquellos mucho más pesados, que están mucho más alejados. Y Durante mucho tiempo, se pensó que los otros sistemas planetarios debían parecerse, en términos generales, al nuestro, con pequeños planetas sólidos cerca de la estrella y gigantes gaseosos en la periferia. La lógica es la siguiente. Sabemos que las estrellas se forman a partir de enormes nubes de gas en colapso, y que una vez que se encienden, la potencia de su radiación empuja el material hacia la periferia. Los elementos más ligeros como los gases y el vapor de agua. A partir de una distancia llamada límite de las nieves, el vapor de agua se congela y actúa como aglutinante. Una especie de pegamento que favorece el rápido crecimiento de bloques de rocas y de hielo en los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas en formación. Y a fuerza de aglomerarse, estos bloques de construcción van a generar en apenas 1 millón de años los núcleos de los planetas. Núcleos lo bastante masivos para atraer hidrógeno y helio de su entorno, formando así los planetas gigantes gaseosos. Mientras que cerca de la estrella, donde la radiación impide que el agua presente en el disco de gas se transforme en hielo, el crecimiento de los embriones planetarios, que están casi exclusivamente formados por metales y rocas, es mucho más lento y laborioso.
Bueno, está terriblemente resumido, pero ya tienen la idea. El problema con esta explicación, que permite dar cuenta de manera muy atractiva de la distribución de los planetas en nuestro sistema solar, es que tiene un gran defecto. En efecto, la lógica indicaría que debería ser este tipo de configuración, con planetas masivos en el exterior y más pequeños cerca de la estrella que se encuentran en todo el universo. Sin embargo, la mayoría de los miles de sistemas planetarios descubiertos en las últimas 3 décadas tienen arquitecturas muy diferentes entre sí. No me voy a detener mucho en eso. Ya hicimos un video sobre las configuraciones desconcertantes que encontramos. Aquí les dejo el enlace, pero para resumirles todo eso muy rápido. Digamos que la gran mayoría de estos sistemas tienen planetas que están más o menos en el mismo rango de masa y que orbitan todos muy cerca de sus estrellas. También se encuentran en los que es un poco un gran desorden y donde planetas de masas muy diferentes se suceden sin una lógica aparente. A veces, los gigantes gaseosos orbitan cerca de la estrella y los planetas más pequeños están más lejos. Y en esta alegre mezcla de posibilidades, solo una pequeña porción, estimada en alrededor del 10%, parece tener algunos puntos en común con nuestro sistema solar, y tener planetas pequeños cerca de la estrella y grandes más lejos. El hecho de que existan tantas arquitecturas diferentes ha permitido entender por qué. Cuando se ponían todos los ingredientes del sistema solar en simulaciones numéricas, rara vez se obtenía al final algo que se pareciera a nuestro sistema solar. Con pequeños planetas rocosos cerca de la estrella y planetas gigantes gaseosos más alejados. No es que nuestras simulaciones estuvieran realmente equivocadas, sino más bien que nosotros estábamos en el error, al considerar que todos los sistemas planetarios debían parecerse al nuestro, y fue solo con el descubrimiento de miles de otros sistemas planetarios que poco a poco nos dimos cuenta de que el cosmos en realidad está poblado por una miríada de engranajes y dinámicas diferentes. Es el descubrimiento de esta inmensa diversidad que no esperábamos, lo que nos obligó a reconsiderar la historia agitada de nuestro sistema solar. Una historia durante la cual, muy probablemente, planetas que hoy han desaparecido fueron lanzados al Sol, mientras que otros fueron simplemente arrancados de su sistema. El primer grano de arena que nos obligó a repensar los mecanismos de formación de los sistemas planetarios fue el descubrimiento de lo que se llaman Júpiteres calientes, gigantes gaseosos, cientos de veces más pesados que nuestro planeta y orbitando muy cerca de sus estrellas. Sí, el hecho de encontrar gigantes gaseosos evolucionando mucho más cerca de sus estrellas que lo que Mercurio está del Sol, alrededor del 1% de las estrellas similares al Sol, fue como una bomba. Parece muy improbable que esos monstruos se formen tan cerca del infierno ardiente de sus estrellas, porque en sus primeras fases, las estrellas expulsan muchos de los gases que las rodean, con toda la fuerza de su viento solar y radiación ultravioleta. En otras palabras, mientras que la mayor parte del disco cae en la estrella, el resto es dispersado más lejos por los vientos térmicos y magnéticos. Y cerca de la estrella queda muy poca masa disponible para que los planetas en formación puedan crecer considerablemente. Por lo tanto, si estos gigantes de gas ardiente no pudieron formarse tan cerca de sus estrellas, surge la pregunta de cómo llegaron hasta aquí. La explicación que hoy en día es mayormente aceptada es que estos planetas gigantes nacieron, como Júpiter o Saturno, a una distancia adecuada de su estrella, donde las condiciones más favorables permiten su rápido crecimiento y la acumulación de gas, y que después migraron hacia el interior de su sistema, barriendo y acumulando grandes cantidades de materia en el proceso. Y el hecho de que los planetas gigantes nazcan más allá de la línea de hielo, puedan migrar y transformarse con el tiempo en bolas de gas ardientes, acariciadas por el fuego intenso de su estrella. También nos cuenta una historia terrible, porque se pueden imaginar que cuando algo tan pesado como varios cientos de veces nuestro planeta migra hacia el interior de un sistema, eso puede tener consecuencias dramáticas para todos los demás mundos que evolucionan cerca de la estrella, y cuyas órbitas van a ser profundamente impactadas por la llegada de la gigante. En esta simulación pueden ver los efectos absolutamente devastadores y aterradores que puede provocar la migración hacia el interior de su sistema, de un planeta gigante con masa similar a Júpiter, es decir, 320 veces la de la Tierra. Cada pequeño punto que ves siendo empujado
y que a menudo desaparece tras la llegada. De la gigante es un cuerpo cuya masa es del orden de la Luna a Marte. Desestabilizadas por el avance de la gigante, las órbitas de estos cuerpos se vuelven excéntricas y, al hacerlo, se cruzan, lo que hace frecuentes los momentos en que los objetos se rozan peligrosamente. Y así, un gran número de planetas en formación son expulsados del sistema. Otros chocan entre sí cuando no se sumergen directamente en la imponente gigante o incluso en la estrella. Al final, la gigante de gas ha limpiado casi por completo su sistema en 100.000 años. Apenas 100.000 años durante los cuales un tercio de la masa de los cuerpos entre el planeta gigante y la estrella fue expulsado del sistema. Otro tercio chocó con otros cuerpos y se fusionaron para formar pequeños planetas. Y todo lo demás fue empujado hacia afuera, evolucionando en órbitas excéntricas e inclinadas. A veces, una gigante que migra hacia el interior de su sistema puede perturbar las trayectorias de pequeños cuerpos en su camino y alterar sus órbitas para enviarlos a chocar contra planetas rocosos que se forman cerca de la estrella. Al chocar varias veces con los núcleos de estos mundos en formación, estos cuerpos pueden hacer que los planetas interiores del sistema caigan en espiral hacia la estrella. En resumen, más allá de lo que uno tiene que llamar una verdadera masacre, la idea esencial que hay que recordar es la siguiente. Las órbitas de los planetas pueden evolucionar drásticamente con el tiempo. Porque en los sistemas planetarios nacientes, cuando el disco de gas que ayudaba a asegurar la estabilidad del conjunto se disipa, casi inevitablemente se desencadena una inestabilidad dinámica durante la cual los planetas, en busca de un nuevo equilibrio, ven cómo sus órbitas se cruzan. Esto puede tener graves consecuencias y permite explicar por qué a veces encontramos planetas que han adoptado trayectorias extremadamente alejadas de su lugar de nacimiento. Así nos dimos cuenta de que la gran mayoría de las gigantes gaseosas que orbitan a una distancia respetable de su estrella no tienen órbitas prácticamente circulares, como las de Saturno o Júpiter, sino que tienen órbitas que a menudo son extremadamente alargadas, es decir, tienen formas elípticas excéntricas, como la de la planeta HR 5183b, cuya trayectoria alrededor de su estrella pueden ver aquí. Comparada con la de los planetas gigantes de nuestro sistema, y el hecho de descubrir en cantidad planetas con órbitas elípticas no es anecdótico, porque eso nos dice que, en el pasado, en esos sistemas, las cosas debieron salir muy mal. Déjenme explicarles. Para quien sabe leer órbitas, la presencia de un gigante gaseoso con órbita alargada es la prueba de que, en el pasado, el sistema estudiado fue víctima de inestabilidades gravitacionales de una violencia increíble, y que al principio de su historia, los planetas que se encuentran ahí se hicieron la guerra. Cada órbita elíptica es, en cierto modo, un estigma o cicatriz, el vestigio de una historia violenta que nos dice que aquí hace cientos de millones de años los planetas se cruzaron, influyeron y desestabilizaron, hasta que uno de los protagonistas del drama cedió y terminó siendo expulsado hacia el espacio interestelar o impulsado hacia la estrella. Se cree que varias gigantes gaseosas en un sistema lo vuelven muy inestable, después de unos cientos de miles de vueltas alrededor de su estrella. Y la tensión gravitacional que ejercen continuamente unas sobre otras se convierte entonces en un baile tan desordenado como complejo, donde los planetas externos verán cómo su órbita pierde su configuración compacta y casi circular para adoptar trayectorias altamente excéntricas. En esta simulación, pueden ver cómo dos gigantes gaseosos que orbitan muy cerca una de la otra pueden perturbarse. En unas pocas décadas, por la excesiva proximidad, uno de los planetas será expulsado y vagará solo por el espacio entre las estrellas. Estos planetas se llaman vagabundos. Y ahora creo que debo mostrarles cómo. La presencia de un gigante gaseoso adicional dentro de un sistema es capaz de literalmente hacerlo explotar. Sean Raymond, quien me ayudó a escribir este episodio, subió una simulación en la que se puede ver, digamos, nacer el caos. De hecho, la llamó autodestrucción de un sistema planetario. Y van a ver, no es por nada. En la esquina superior izquierda pueden ver el paso del tiempo en millones de años.
Al inicio de la simulación, tenemos una configuración estable similar a la de nuestro joven sistema solar. Cerca de la estrella, hay cuerpos rocosos que crecen gradualmente al chocar entre sí, y más lejos, un disco de cuerpos pequeños y ricos en agua. Entre ambos, se ubicaron 3 gigantes gaseosos en vez de 2, como en el otro sistema. Y después de un poco más de 40 millones de años de equilibrio gravitacional, los 3 planetas gigantes van a hacer que todo el sistema colapse de repente, en una fase de inestabilidad violenta, durante la cual, en unos pocos miles de años, todos los cometas helados, así como uno de los gigantes gaseosos, son expulsados al espacio interestelar, mientras que casi todos los planetas rocosos en formación han sido destruidos. De los 11 cuerpos con masa desde Mercurio hasta Marte, que estaban presentes al principio, 10 terminaron cayendo en la estrella y el último fue expulsado al espacio. Evidentemente, cada sistema planetario es único, aunque es un sistema bastante típico. Dentro y habiendo formado inicialmente 3 gigantes tipo Júpiter, casi inevitablemente, una de ellas se irá. Entrar en una fase de inestabilidad al principio, una fase de inestabilidad durante la cual una de las 3 gigantes y el 80% de los pequeños cuerpos que llamamos planetesimales serán expulsados del sistema, mientras que la mitad de los planetesimales restantes terminarán chocando con otro planeta, y la otra mitad se sumergirá en la estrella. Al detectar un gran número, los planetas errantes son aquellos que vagan solos por el espacio, sin estrellas, y se estima que hay alrededor de 10. El número de planetas, de todo tipo de masas, que en promedio ven cómo los lazos frágiles y tenues que los unen gravitacionalmente a su sistema se rompen. Así que, en el momento en que pronuncio estas palabras, varios miles de billones de mundos que han sido expulsados de su sistema están vagando por el espacio interestelar de nuestra galaxia. Así, cuando nuestros telescopios detectan en un sistema estelar la presencia de un planeta con una órbita excéntrica, eso significa que ocurrió un dramático juego de billar cósmico. Guerras gravitacionales que, por impresionantes que sean, no tienen nada de excepcional. De hecho, se estima que al menos 3/4 partes de los sistemas que tienen planetas gigantes con órbitas excéntricas han sufrido violentas inestabilidades dinámicas durante su primera fase de existencia. Es un resultado absolutamente vertiginoso, porque eso nos dice indirectamente que muchos de los sistemas planetarios que observamos son en cierto modo pequeños cementerios, donde los planetas han sido enterrados en sus estrellas o expulsados al cosmos. Incluso podemos divertirnos estimando cuántos mundos similares a la Tierra han sido destruidos por estas gigantes en nuestra galaxia. El resultado es sorprendente, considerando que se calcula que unos 10.000 millones de estrellas en la Vía Láctea tienen gigantes gaseosos orbitando. El 75% de estas gigantes tienen órbitas excéntricas explicables solo por periodos de inestabilidad marcados. Y el 75% de estas inestabilidades son lo suficientemente fuertes como para destruir en el proceso a otro planeta del sistema. Esto significa que en una galaxia como la nuestra, al menos 5.000 millones de planetas con masa similar a la Tierra han sido destruidos. Piénsalo la próxima vez que mires al cielo. A escala de los tiempos cósmicos, eso equivale a un planeta rocoso con una masa sensiblemente comparable a la de la Tierra, que es lanzado hacia una estrella, cada 2 años, en promedio, en nuestra galaxia. Y aquí, supongo que te preguntas, como yo, ¿cómo es posible? Si esas perturbaciones son tan comunes, ¿cómo es que las órbitas del sistema solar son tan perfectamente circulares? ¿Por qué no hay cicatrices o pequeñas marcas? Nuestro sistema se descontroló un poco, pero por pura suerte borró las pruebas que serían las órbitas excéntricas. Y muy afortunados, habríamos pasado entre las grietas de la red. ¿O se mantuvo sorprendentemente tranquilo en los primeros millones de años de su historia? Estas preguntas siguen sin resolverse, pero algunos indicios sugieren que somos sobrevivientes. Hemos visto que en la gran mayoría de los casos, cuando los investigadores simulan sistemas planetarios, casi invariablemente observan que se manifiesta una inestabilidad dinámica. Una inestabilidad que provoca la destrucción de un gran número de planetas rocosos o de los bloques necesarios para su formación. Y al final, deja al sistema con, como único planeta importante, una gigante que evoluciona en una órbita muy excéntrica.
Sin embargo, eso no se les habrá pasado por alto. Las órbitas de Júpiter y Saturno son casi circulares, desviándose solo unos pocos % de un círculo perfecto. De hecho, lo que nos dicen estas desviaciones tan leves es que sí pasamos por un periodo de inestabilidad, pero que este fue relativamente benigno. Con los planetas restantes, los que conocemos y que por lo tanto son sobrevivientes, contáctenos en él. Por extraño que parezca, los resultados desconcertantes de nuestras simulaciones numéricas muestran que, para que un sistema que incluye varios gigantes gaseosos como el nuestro se vuelva estable y esté lleno de planetas con bellas órbitas circulares, casi inevitablemente debe pasar por un periodo agitado y caótico, del cual solo puede salir deshaciéndose de uno de esos planetas gigantes. Cuando se realizan simulaciones para intentar reproducir las particularidades de las órbitas de los planetas gigantes del sistema solar, durante el crecimiento de Urano y Neptuno, varios mundos de 5 a 15 veces la masa de la Tierra son expulsados del sistema solar externo. Incluso es posible que uno de ellos todavía esté ahí, pero con una órbita tan excéntrica y que lo lleva tan lejos del Sol que aún no lo hemos detectado. Algunos investigadores sospechan que en nuestro sistema solar podría existir un noveno planeta hipotético con una órbita muy elíptica, al grado de dar la vuelta a nuestra estrella en unos 10 a 20.000 de nuestros años. Y este planeta, que habría sido víctima de las inestabilidades entre los gigantes gaseosos, todavía estaría atado al Sol, obligado a derivar en el espacio lejano, y solo se acercaría a nuestra estrella hasta 200 unidades astronómicas, que es esta vez la distancia que separa al Sol de Neptuno. Por último, hay una última cosa que es muy extraña. De hecho, cuando comparamos la arquitectura de nuestro sistema con la de los demás, lo que salta a la vista es que no hay ningún planeta más cercano al Sol que Mercurio. Pero casi la mitad de otros sistemas planetarios descubiertos tienen un planeta ahí. Uno o varios planetas tipo Supertierra o Mini Neptuno, es decir, planetas más pesados que el nuestro y ligeramente menos masivos que Neptuno. Como si nuestro sistema hubiera sido vaciado cerca del Sol. Aquí hay dos maneras de explicar esta extrañeza. La primera consiste en pensar que, por diversas razones, es muy frecuente que estrellas del tipo de nuestro Sol no formen planetas en ese lugar, y que algo, por lo tanto, impidió la formación de planetas más cercanos al Sol. La segunda explicación es pensar que sí existió en el pasado de nuestro sistema planetas en fase de formación en esa región que podrían haber crecido hasta convertirse en supertierras, pero todas, sin excepción, fueron expulsadas del sistema o lanzadas hacia el Sol. En ese caso, lo que nos dice esa ausencia, eso no es que no se formara ningún mundo, sino que todos fueron eliminados. Y que las huellas del crimen han sido casi totalmente borradas. En resumen, el hallazgo de estos nuevos mundos extraños, la existencia de planetas que evolucionan cerca de sus estrellas o tienen órbitas excéntricas, nos ha hecho replantear cómo entendemos la formación planetaria. Y esa historia, que hasta hace unas décadas se veía en general como una relojería celeste de mecánica bien aceitada, resulta ser mucho más parecida a una dinámica caótica, en la que cada planeta gigante, dependiendo de su posición y de su masa, puede meter su enorme grano de arena en los juegos de guerra gravitacionales que deciden la arquitectura final de los sistemas. Pero uno de los elementos más importantes que influyen en el arreglo de estos engranajes, quizá haya que buscarlo en los lugares de nacimiento de estos sistemas. Dentro de las cunas de estrellas, ahí donde los gases y el polvo de enormes nubes moleculares colapsan, formando estrellas y sus séquitos de planetas girando a su alrededor. Porque en estos entornos turbulentos, donde los sistemas nacientes se rozan, algunas estrellas gigantes y de vida muy corta pueden, desde el principio, sembrar con sus poderosos vientos estelares y sus explosiones a los sistemas jóvenes cercanos con elementos extremadamente radiactivos. Es muy probable que nuestro sistema solar se haya encontrado en una situación así poco después de su formación. De hecho, ahí se encuentran en cantidad átomos provenientes de la desintegración de aluminio 26 y de hierro 60, elementos fabricados durante la explosión de estrellas masivas.
Probablemente también influyeron en la distribución de elementos volátiles en el disco y por ende en la formación inicial de los planetas. ¿Y si dudas de la capacidad de estos simples polvos estelares para influir en el destino de todo un sistema planetario? Piensa que se estima que solo los átomos de aluminio 26 presentes inicialmente en nuestro sistema solar emitieron durante los primeros 2 millones de años de su existencia tanta cantidad de calor como la que liberaron todos los demás elementos radiactivos del sistema durante toda su existencia. Eso tuvo enormes repercusiones en la diversidad de configuraciones posibles de los engranajes. De cualquier manera, debo decir que me gusta mucho la idea de que esta visión totalmente nueva nos haya permitido entender mejor de dónde venimos. Nos haya surgido al estudiar sistemas que están a decenas de años luz de nosotros. En un próximo episodio, reviviremos en detalle la increíble historia de la formación de nuestro sistema solar. Una historia que resultó ser mucho más caótica y turbulenta de lo que imaginábamos antes. Y veremos que la aparente catástrofe provocada por el desplazamiento de los gigantes gaseosos a veces es el precio que hay que pagar para que otros planetas puedan sobrevivir a las turbulencias. Aunque la presencia de Júpiter fue fatal para algunos mundos en formación que ya no existen, este planeta también nos ha protegido, como lo haría un escudo contra una población de asteroides y cometas que resulta de su formación. Entre los constructores, los destructores y los protectores de mundos, la frontera es tan delgada como el hilo de una órbita. Y con eso, le cedo la palabra a Sean, con quien tuve el placer de trabajar en la escritura de este episodio, para que nos comparta un punto esencial en el que a menudo olvidamos pensar cuando nos interesamos en el proceso de formación de planetas. Sean, muchas gracias por tu ayuda en la escritura de este episodio. Antes de despedirnos, querías compartirnos un punto esencial en el que a menudo olvidamos pensar cuando nos interesamos en el proceso de formación de planetas. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? Lo que me gustaría decir es que las observaciones que tenemos nos muestran snapshots instantáneas de sistemas planetarios. Es como ver 0.2 segundos de una película, pero no la película completa. Y no es fácil entender qué pasó para llegar hasta ahí. Aunque tengamos ideas de lo que pasó al principio, y en nuestro caso, el principio. Eso implicaría contar con datos de discos protoplanetarios, entornos de formación y exoplanetas, es decir, instantáneas u otras películas también. Entonces, es a través de las modelizaciones numéricas, como las que están detrás de las animaciones que han visto, que podemos entender que los sistemas planetarios son entornos muy dinámicos. Nuestra vida humana es tan corta en comparación con la duración de estas películas planetarias que solo vemos una pequeña parte. Pero ahora entendemos un poco más de toda la acción que hay detrás.